Bueno, una vez más, cordial bienvenida a todos los amados hermanos que se acaban de conectar y vamos a continuar hoy con el estudio de la palabra. Como todos los hermanos saben, el mes de octubre fue el mes de la Biblia y nosotros el domingo pasado, que fue el último domingo de octubre, iniciamos un estudio que lleva por título Aseret Hadibrot. Aseret Hadibrot, voy a poner el título en pantalla para aquellos que de pronto quieran ver el término. Aseret Hadibrot, estuvimos estudiando nosotros el domingo pasado y esta semana tenemos el propósito de continuar. Vamos a hablar hoy de su unidad. Punto número 2, su unidad. Y vamos una vez más a la escritura. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Este es el encabezado con el que comienzan los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos. Seguiremos usando el término porque ya es de uso popular. Es decir, todos estos 10 mandamientos constituyen una unidad que no podemos desintegrar. Y eso es evidente. Es decir, por la misma escritura que tenemos aquí en Éxodo. La frase que usted lee ahí en el libro de Éxodo como todas estas palabras, es decir, habló Dios todas estas palabras, es la expresión hebrea Kol Hadebarim, Kol Hadebarim, que da a entender que Dios las pronunció todas de una vez. Algunos incluso lo interpretan como que lo dijo sin pausa y que después lo especificó, obviamente teniendo en cuenta que el Dios eterno no es un ser humano que necesita respirar y hacer pausas para poder hablar, sino que el Dios eterno puede pronunciarlo todo de seguido. Pero de una u otra manera sí se da la idea en el texto hebreo cuando dice Kol Hadebarim, todas estas palabras, que el Dios eterno las pronunció de continuo, sin interrupciones, como un solo bloque, como si fuera una sola idea de continuo, como una unidad fueron pronunciadas estas palabras y que después obviamente a través de otros mandamientos incluso fueron especificados los Aseret Hadibrot. Y lo hizo así, hermanos, para enseñarnos que no debemos alterar su orden, ni su significado, ni su autoridad. Ahora, antes de avanzar, hablar de la unidad de los Aseret Hadibrot, es importante hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos en su totalidad, generalmente se les llama la ley de Dios. La ley de Dios, la mayoría de la gente lo conoce así, no, eso es la ley de Dios. Y esa es una expresión de uso común para referirse a los 10 mandamientos. Y este es un asunto delicado, por así decirlo, que tenemos que tratar. ¿Por qué? Bueno, porque aunque usted no lo crea, ese título inocente que se le ha dado a los Aseret Hadibrot ha sido causa de que hayan sido vistos de manera equivocada. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, ya le explico. La palabra castellana ley que encontramos en la mayoría de nuestras Biblias es una traducción del término hebreo Torah. Ahora, la palabra hebrea Torah viene de la combinación de dos palabras hebreas relacionadas con arco y flecha. ¿Qué se quiere decir con esto? De que la palabra ley viene de la palabra hebrea Torah y que la palabra hebrea Torah a su vez viene de dos palabras hebreas relacionadas con arco y flecha. Es decir, lo que se quiere decir, hermano, es que originalmente la palabra hebrea Torah, que se traduce por ley, significa instruir a un niño en el arte del arco y la flecha. Instruir a un niño en el arte del arco y la flecha. De allí viene la palabra Torah, que debería traducirse más apropiadamente como instrucción. Instrucción, obviamente, con el propósito de dar en el blanco. En resumen, este bloque de 10 locuciones, de 10 declaraciones, son instrucciones de Dios
para que tu vida dé en el blanco, para que alcances el propósito. Ahora, aclaro esto porque nosotros hemos venido hablando de la autoridad de los Asered Hadirot y de su carácter legal. Y cuando la mayoría de la gente escucha que esta es la ley de Dios, la palabra ley generalmente es percibida como algo negativo, como algo que te quiere controlar, como algo que trae imposiciones, como algo que te quiere restringir de una manera contraria a tu voluntad, de una manera antinatural, que más bien es la imposición arbitraria de otros. Pero nada más alejados de la verdad, nada más lejos, hermanos, de lo que el Dios eterno intenta. El propósito de los Asered Hadirot es proteger tu vida de aquellas cosas que la arruinan, de aquellas cosas que impiden que tú puedas prosperar espiritualmente y consecuentemente en tu vida natural. Ahora, también hay que aclarar que eso no significa que estas instrucciones estén desprotegidas y que todo el mundo puede pisotearlas y burlarse de ellas sin consecuencias. Tampoco, hermanos. Es decir, cuando el Señor Jesús declaró que el Padre le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, está diciendo que el Padre le delegó la responsabilidad de ser juez supremo sobre toda la creación, incluyendo a todos los hijos de Dios. Y es por eso que el mismo Señor Jesús dijo que a partir de Él, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha sido dado al Hijo. Y vamos una vez más a la Escritura. Vamos a leer en Juan capítulo 5, verso 22, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Así, hermanos, que todo el que viole estas instrucciones, que le quite o que le añada, es reo de ser traído ante el tribunal de nuestro amado Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, el juez del mundo, el gran juez del universo, el gran juez de esta creación. Aleluya. Los hijos de Dios debemos ser muy cuidadosos de valorar estos principios y de obedecerlos. Y en el evento de que violemos alguno de ellos, debemos inmediatamente buscar el perdón y la limpieza de nuestros pecados a través de nuestro amado Mesías, que nos ha sido dado como fuente de redención, aleluya, para todo creyente, a fin de que no tengamos que estar en su presencia avergonzados por nuestros pecados no confesados. Vamos una vez más a la palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo 5, verso 19, en la versión de la Reina Valera de 1960. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Una vez más, hermanos, reafirmo la necesidad de dar la importancia de vida a todos estos mandamientos como una unidad, como un bloque, no separarlos, no dividirlos para escoger, cumplir los que nos parecen y poner de lado los que no nos parecen. Esto es importante, abrazarlos todos y poner nuestro corazón en todo lo que Dios nos ha entregado como un solo paquete, como un solo bloque, para que nos vaya bien en esta vida. Y con relación a esto, hermanos, los sabios dijeron algo que confirma las palabras del Señor Jesús. Ellos dijeron: sé diligente en considerar un mandamiento menor, o que tú piensas que es menor, como si fuera uno mayor, porque no conoces el premio que será dado a cada uno. Es decir, como tú no sabes, porque acuérdense que la semana pasada hablamos de que en estos mandamientos hay recompensas y también hay corrección, pero no sabemos la recompensa que hay
detrás de todos y cada uno de estos mandamientos. Entonces, sé diligente en obedecerlos, ¿ok? Porque quizás alguna instrucción que tú no consideras importante tiene una bendición grande para ti. Posiblemente ahí está la salida que has estado buscando por meses, incluso por años, y que no has visto respuesta. Entonces, sé diligente en obedecer lo que Dios te instruye. Yo creo, hermano, y estoy convencido de que hay una relación directa entre obediencia y restauración. Eso me enseña la palabra. Hay una relación directa entre obediencia y sanidad. Y la mayoría de las veces lo que el Dios eterno está persiguiendo en nosotros, en su amor, en su idilio por nosotros, es el cambio. Y cuando nosotros cambiamos, hermano, entonces su poder se hace manifiesto y nuestras circunstancias también cambian. Gloria al Señor. Nunca olvide, hermano, que lo importante de obedecer estos mandamientos es hacerlo con nuestra fe, es hacerlo con el corazón, es hacerlo confiando en el Señor y dependiendo de Él. El propósito de Dios a darnos estas instrucciones es que aquellos que han sido ya justificados, aquellos que han sido salvos por la fe, ahora puedan vivir de tal manera que alcancen el propósito de Dios en esta vida, hermano, que puedan tener una vida abundante y próspera. Siempre que le hablen de los mandamientos de Dios, se habla de prosperidad, de alcanzar el plan de Dios para nuestra vida en esta tierra, lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Mire, tratar de obedecer estas instrucciones sin tener una relación con Dios, sin buscar la presencia de Dios, no solo es una tarea mucho más difícil, seca espiritualmente, árida, y que en algún momento la persona no le encontrará como sentido obedecerlo porque no tiene una relación con Dios, sino que también puede ser una tarea contradictoria, pues a muchas personas cuando comienzan a obedecer a esto, pero su vida no está llena del Espíritu Santo, no tienen una relación viva con Dios, entonces se llenan de orgullo y comienzan a creer que están siendo salvos por sus propios méritos. Y en lugar de decir, Señor, gracias, porque tú me salvaste por fe y ahora quiero vivir de una manera que me permita conocerte más y alcanzar su propósito en mi vida, comienzan, hermanos, a volverse jueces de todo el mundo y a creer que ellos han sido salvos porque su propio brazo los ha salvado y no porque fue la misericordia de Dios que Él los alcanzó. Nosotros, cuando obedezcamos a Dios, nunca olvidemos que ha sido Dios que ha cambiado nuestras vidas. Que dónde estaríamos nosotros si no fuera por la misericordia de Dios. Así es que recibe estos mandamientos como una unidad y guárdalo con todo el corazón, que el Dios eterno se ha comprometido en hacer prosperar tus caminos y en que en todo te vaya bien. Aleluya. Vamos al punto número 3. El tercero que vamos a hablar, hermano, de los mandamientos es su carácter personal. Su carácter personal. Punto número 3, su carácter personal. Es decir, hermanos, los Aseret Hadirot, al igual que los mandamientos que generalmente recibimos de Dios, nos han sido dados como si fueran entregados a un individuo en particular, como si nos fueran entregados personalmente, aunque sabemos que ha sido entregado para un pueblo, pero Dios habla de tal manera que quiere que sepamos que es con nosotros que está tratando, que hay un trato directo con nosotros en estos mandamientos. Estos mandamientos han sido clasificados de muchas maneras con el propósito de que los podamos entender, de que podamos recordar cómo realizarlos. Pero esas clasificaciones no deben hacernos pensar que estos mandamientos son tan generales y son tan, por así decirlo, tan universales, que no es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Para nada, hermano. Y en especial los Aseret Hadirot tienen un carácter muy personal, van dirigidos como si Dios te hablara directamente a ti. Antes de hablar del carácter personal, quiero hablar un poco de la clasificación de estos mandamientos, porque posiblemente usted se tope con esto y como creyente en el Señor Jesús es bueno que usted lo sepa y que no tenga confusión en esto. Voy a hablar de algunas clasificaciones que son las más generales y que por lo menos usted debe conocer. Codificación que se ha hecho desde hace rato ya.
Y la primera clasificación, hermano, los divide en mandamientos Bein Adán Lamacón y mandamientos Bein Adán Lejaveró. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Bueno, ya le explico. Mandamientos Bein Adán Lamacón se refiere a mandamientos que nos unen con Dios o que tratan de nuestra forma de relacionarnos con Dios. La palabra Bein es unir a, ligar a, y Adán, obviamente, el ser humano. Y Lamacón es una palabra que traduce el lugar, pero se usaba para referirse a la presencia de Dios. Bein Adán Lamacón, mandamientos que unen al hombre con la presencia de Dios. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandamiento que nos permite unirnos a Dios, estar ligados a Dios. Y mandamientos Bein Adán Lejaveró, Bein unirse a Adán, el ser humano, un Lejaveró con su prójimo. Son mandamientos que tienen que ver con la forma de relacionarnos con nuestro prójimo. Por ejemplo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Otra clasificación los ubica como mandamientos tasé, mandamientos que se obedecen mediante el hacer. Esa es la palabra, mandamientos hacer, o mandamientos que implican hacer, que también le llaman mandamientos positivos. ¿Como cuál? Bueno, honra a tu padre y a tu madre. Esto es algo que hay que hacer. Esto no es algo para pensar, no es algo para tener en el corazón solamente, no es algo para tener un tipo de sensación emocional, es algo para practicar. Hay mandamientos lo tasé, que son mandamientos que se cumplen o se obedecen mediante el no hacer. También le llaman mandamientos negativos. Por ejemplo, no robarás. Ese es un mandamiento que se obedece mediante el no hacer. No robes. Otra clasificación, que es la última que vamos a ver hoy, creo que estas tres son las más importantes, que aparece en Deuteronomio 4:45. Deuteronomio capítulo 4 verso 45 en la versión de la Reina Valera de 1960. Estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos. Sí, los testimonios, los edot, los estatutos, los hukim, así se le llama, son los términos hebreos, y los decretos, mishpatim. Esta clasificación se aparece bastante en la Biblia, por eso es importante que usted conozca esta clasificación. Siempre será beneficioso que usted lo sepa. Entonces, los mandamientos edot o testimonios, hermano, que se usa como testimonios edot, están relacionados con la vida espiritual. Por lo menos guardar el día del Señor, guardar las santas convocaciones, si no nosotros no sabríamos cómo relacionarnos con Dios, cuál es la voluntad de Dios, cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios, cómo honrar el nombre de Dios. Es decir, son mandamientos que están relacionados con la vida espiritual. Los segundos son los hukim, que se traduce como estatutos o normas. Son mandamientos delicados, por así decirlo. No se explica la razón por la cual se dan. Por ejemplo, el Dios eterno, que no acepta muchas mezclas, no acepta mezcla de animales, no acepta mezcla de semillas. A Dios no le gustan las mezclas. No aceptó la mezcla genética del hombre en los días de Noé. No acepta tampoco la mezcla genética que quiere hacer con el hombre ahora. Dejó una orden de no mezclar lana con lino, posiblemente para que nosotros en nuestra vestimenta recordemos que el Dios eterno no gusta de ciertas mezclas, nos acordemos de todas las mezclas que el Dios eterno no acepta, pero de todas maneras nos ha explicado muy bien la razón del mandamientos hukim. Y por último, los decretos o juicios, los mandamientos mishpatim, que son mandamientos obvios para que funcione una sociedad. Es decir, toda sociedad, no robar, no asesinar, son mandamientos obvios para una sociedad con ellos. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, hermano, independientemente de la clasificación que se les dé a estos mandamientos, sí es importante que usted sepa que ellos van dirigidos a nosotros de una manera personal, que el Dios bueno los entregó con un carácter personal. Y vamos a la Escritura una vez más para mirar esto. Voy a pedir a la pastora que lea Éxodo
20, verso 2 en la versión de la Reina Valera de 1960. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora sí vamos a entrar en materia en lo que es verdaderamente el centro de este tercer punto, el carácter personal de los Asereth Hadirot. Observe que el mandamiento no dice yo soy Jehová el Dios de ustedes o yo soy Jehová vuestro Dios. Ok, Dios tampoco dijo, fíjese que también dice que te saqué de la casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios debe estar basada en la experiencia con Dios, en lo que el Dios bueno ha hecho en nuestras vidas, en lo que nosotros hemos percibido de Dios y la manera como nosotros, hermanos, capturamos la presencia de Dios en nuestro ser. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de casa de esclavitud en Egipto. Mire, Dios pudo presentarse de una manera posiblemente más majestuosa. Él pudo decir, yo soy Jehová, el que creó todo el universo. Todo beneficio que tú sacas de esta creación es debido a mí. Pero Él no lo hizo así. Él les dice, acuérdate de que tú saliste de Egipto. Yo soy el Dios que te sacó de allí. Yo soy el Dios que te bendice. Yo soy el Dios que te cuida. Yo soy el Dios que te quiere. Yo soy el Dios que quiere verte libre y bendecido y prosperando. Yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. Y nuestra relación con Dios debe estar basada en eso, hermano. Y la obediencia a estos mandamientos deben ser la consecuencia natural de entender quién es Dios para nosotros y cuánto Dios nos ama y entender el buen propósito de Dios para nuestras vidas. Yo soy Jehová tu Dios en singular. Esto es para que aprendamos, hermanos, que cada uno de nosotros por sí mismo deberá asumir esta responsabilidad. Y por ende, hermano, cada uno de nosotros tendrá que dar razón al Dios eterno por sí mismo. Dios no juzgará a su pueblo por la mayoría. No se equivoquen en eso. Dios no juzgará a su pueblo por las acciones de la mayoría de sus hijos. Dios juzgará a cada creyente por sus propias acciones. Así que no podemos nosotros caer en el error de pensar, que muchos lo hacen, que porque la mayoría cree, aunque yo no crea, yo seré salvo con ellos. No podemos pensar que porque la mayoría ha aceptado el yugo de la palabra, yo seré salvo con ellos. Cada uno tiene que llegar a un punto en su vida donde decide tomar el yugo del reino de Dios sobre sus hombros. Entienda ese yugo como enseñanza. El reino de Dios debe asumirlo, asumir la enseñanza del reino y vivirla. Por lo tanto, hermano, la puerta del yugo del reino de Dios, la puerta de la enseñanza del reino de Dios es muy estrecha y solamente poniendo nuestro corazón en ello podemos nosotros ir entrando por ella. Como dijo nuestro amado Mesías, el Señor Jesús, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Y permítame hacerle una pregunta en esta mañana ya para terminar esta enseñanza de los Asereth Hadirot. ¿Has hecho alguna vez esta decisión en tu vida? Yo sé que muchos de ustedes, muchos de los que están en esta transmisión, han creído en el Señor Jesús y han aceptado su nombre. Y sobre todo, hermano, han aceptado su sacrificio, lo han aceptado como aquel sobre el cual el Eterno puso sobre él el pecado de todos nosotros. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿has llegado a un punto sobre tu vida donde has reconocido al Dios eterno como tu único Dios verdadero? Aleluya. No simplemente como Dios del universo, no simplemente como el Dios de tus padres, no simplemente como el Dios de Israel o como el Dios de la iglesia, sino como tu Dios en un sentido único y personal, para amarle, para servirle por medio de nuestro amado Señor Jesús, quien ha abierto el camino para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Esta es quizás una decisión que ha estado esperando por ti desde hace mucho tiempo. Otros
Posiblemente han aceptado al Dios eterno como su único Dios verdadero y han escuchado de Dios desde pequeños, pero todavía no han rendido su vida al Señor Jesús para que sea la fuente de su redención y del cambio espiritual que necesitan en sus vidas. Ambas cosas, hermanos, deben ser entendidas y aceptadas, porque no pueden ser separadas. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para nuestro Mesías, para el Señor Jesús. Y todo lo que nuestro Mesías ha hecho, lo ha hecho para el Dios eterno, para el Padre. Él vino para eso, para mostrarnos al Padre, para llevarnos al Padre, para abrir el camino por el cual pudiéramos tener acceso al trono de la gracia, al trono del Rey de la Gloria, del Padre bueno, que nos reconciliemos con Dios para que abandonemos nuestros malos caminos y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Así es que vamos a orar. Quiero dejarle la enseñanza de los Hasael Hadirot, pero también quiero, hermano, que mientras oramos, usted se tome un tiempo para reflexionar. Y si en tu vida falta alguna de estas dos decisiones, abre tu corazón y mientras yo dirijo esta oración, háblale a Dios allí donde estás y hazle esa confesión. Dile: Dios mío, yo quiero que tú seas mi único Dios, el Dios verdadero. Como tú dijiste, yo soy Jehová, tu Dios. Dale gracias por lo que ha hecho en tu vida. Dale gracias por la manera como Él te ha llamado y te ha acercado hacia Él. Por la manera como le ha acercado tu corazón hacia sus buenos y grandes planes para contigo. Aleluya. Y dile que tú has tomado la decisión de caminar con Él y de andar con Él. Vuelve tu corazón al Dios eterno por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar.